Poca gente imagina lo que sucede dentro de una casa cuando todas las luces están encendidas, pero nadie se siente en casa. Para Adam, volver a vivir con sus padres a los 26 años fue una decisión forzada por las circunstancias, no un retroceso planeado. Graduado en Ciencias de la Computación y con una carrera prometedora iniciada en una empresa de tamaño medio, vio su mundo desmoronarse con la pandemia. El despido llegó por correo electrónico sin previo aviso. Durante los meses siguientes envió currículos, participó en entrevistas remotas, intentó mantener la cabeza en alto. Cuando los últimos ahorros se agotaron, no quedaba otra opción. Pidió un cuarto de vuelta en la casa donde había crecido, convencido de que sería por poco tiempo. Lo que encontró, sin embargo, fue muy diferente de lo que recordaba. Su padre, Richard, estaba más callado y distante que antes, siempre sumido en el periódico o la televisión. Pero fue su madre, Diane, quien dejó clara la nueva dinámica desde las primeras semanas. «Vas a vivir aquí, entonces trata de ser útil», le dijo mientras le pasaba una cesta de ropa sucia. Adam no se molestó. Al contrario, quería contribuir. Lavaba, cocinaba cuando podía, se encargaba del mantenimiento del Wi-Fi, organizaba las finanzas online, incluso ayudaba en la declaración de impuestos de sus padres. Pero nada de eso parecía ser suficiente. A cada gesto, Diane se aseguraba de reforzar que él era una carga. «Solo vives colgado de nosotros, una sanguijuela», repetía con una frialdad que Adam fingía no escuchar. Al principio, Adam trataba de justificar el comportamiento de su madre. Pensaba que era el estrés, el miedo que ella no sabía nombrar, el cúmulo de frustraciones de una vida dedicada a cuidar a los demás. Recordaba a una Diane diferente, que le metía bocadillos en la mochila cuando era niño, que lo esperaba despierta en las noches de exámenes, que le deseaba lo mejor en silencio. Pero esa imagen parecía haber quedado atrapada en algún álbum viejo. Ahora, cada paso que daba por la casa sonaba como un recordatorio de que estaba cruzando un límite invisible. La silla en la que se sentaba para trabajar era la de la mesa del comedor. El café que preparaba por la mañana era el que ella había comprado con su dinero. Hasta el tiempo que pasaba en la computadora era visto como un desperdicio. «Mientras tú sigues ahí jugando a ser programador, tu padre trabaja como un condenado», le dijo Diane un día, mientras apilaba platos con suficiente fuerza como para hacer temblar el armario. Adam respiró hondo, como siempre lo hacía, y siguió programando en silencio. La rutina se convirtió en una danza cuidadosa entre el esfuerzo por ser útil y el cuidado por no molestar. Adam se fijaba en pequeñas cosas, el enrutador bloqueándose, las cuentas atrasadas, los correos electrónicos de la operadora de Internet. Comenzó a tomar la delantera sin hacer ruido. Organizó los pagos en débito automático, configuró recordatorios en el celular de su madre, creó hojas de cálculo con contraseñas, corrigió los errores en el viejo ordenador de su padre. Ningún gracias fue dicho, pero él no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque era lo que podía ofrecer en ese momento. Con el tiempo se volvió indispensable, aunque invisible. Era él quien resolvía los pagos, los problemas bancarios, las compras online. Pero para Diane todo seguía igual. Adam no contribuía. ¿Crees que lavar una pileta y estar tocando el computador te da derecho a vivir aquí gratis?, le disparó una noche, cuando él se ofreció a pagar la factura de la luz con lo que consiguió en un trabajo freelance. Extendió el billete y escuchó: «No necesito tu limosna». Eso dolió más de lo que imaginaba, pero también encendió algo diferente. Esa noche, Adam no durmió. Se quedó acostado en el colchón delgado, en el antiguo cuarto que antes era suyo y que ahora más parecía un depósito con cama, mirando el techo mientras sentía una mezcla de rabia contenida y tristeza hundida en el pecho. Por primera vez,
Se permitió pensar en lo que eso realmente era: abuso emocional. No había otra palabra. No se trataba solo de ingratitud. Era una desvalorización sistemática, un intento de borrado. Recordaba las pequeñas cosas del día a día, la forma en que Diane servía la cena a su padre con cariño, pero le dejaba un plato frío a él en el microondas. Cómo lo interrumpía en medio de reuniones con clientes por videollamada para mandarlo a hacer algo útil de verdad. O cómo hablaba de él por teléfono con otras personas, como si fuera un adolescente rebelde que se niega a crecer. Ninguna mención a los pagos hechos por él, las compras realizadas, los sistemas actualizados, la red doméstica que funcionaba gracias a él. Era como si su presencia fuera tolerada solo mientras convenientemente ignorada. A la mañana siguiente, Adam tomó una decisión silenciosa. No haría nada más allá de lo necesario. Dejaría de ser el técnico no remunerado de la casa, el banco informal, el soporte emocional invisible. Comenzó a rechazar las tareas que antes asumía sin cuestionar. Cuando Diane pidió ayuda con un problema en el correo electrónico, él respondió solo: busca un tutorial. Ella lo miró como si lo hubiera traicionado. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo con desprecio. Pero él no respondió. Días después, la aplicación del banco dio error y por primera vez ella tuvo que llamar a la central de atención sola. Richard, por su parte, parecía solo observar desde lejos. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a dejar que Diane dirigiera la casa. Con Adam más distante, el clima en el hogar se volvió más tenso. Pero lo que más sorprendió a Adam fue darse cuenta de que, incluso haciendo menos, la sensación de paz interna comenzó a crecer. Por primera vez, desde que había regresado, se sentía en control de algo, y eso, aunque pequeño, ya era un comienzo. Con el tiempo, los trabajos freelance empezaron a llegar con más frecuencia. No era mucho, en su mayoría mantenimiento de sistemas pequeños o ajustes de código para plataformas independientes, pero era suficiente para que Adam recuperara la confianza en su propia capacidad. Comenzó a organizar su rutina de trabajo dentro de la habitación, con un pequeño monitor que compró usado y una mesa improvisada sobre cajas. Mantenía la puerta cerrada, usaba auriculares y trataba al máximo de crear un microcosmos de dignidad en ese espacio limitado. Fuera de allí, Diane seguía con las mismas críticas, los mismos comentarios venenosos lanzados como si fueran verdades absolutas. Si salieras más de casa, tal vez tendrías un trabajo de verdad. Eso que haces no tiene futuro. Adam, antes acostumbrado a tragarse todo, dejó de reaccionar. Ni con defensa ni con rabia. Era como si la voz de ella perdiera fuerza a medida que él recuperaba la suya. Su silencio, antes visto como sumisión, ahora era resistencia. Fue una de esas mañanas, fría, nublada, sin promesas, cuando llegó el correo electrónico que lo cambiaría todo. Una startup canadiense, a la que había contactado meses antes, respondió interesada en una propuesta suya de reestructuración de backend. Ofrecían trabajo remoto a tiempo completo, salario en dólares canadienses y posibilidad de visa en el futuro. Adam leyó el correo al menos 5 veces antes de creerlo. Cuando finalmente respondió con un «sí, estoy disponible para una reunión», sintió que su pecho se abría de una manera que no sentía desde hacía años. Esa misma tarde, actualizó su currículum, organizó el portafolio y planeó la salida definitiva de esa casa. Ya no había espacio para dudas. No le contaría nada a su madre. No esperaba aplausos ni apoyo. Solo quería salir de allí con dignidad. Comenzó a buscar apartamentos pequeños y baratos por internet. Un cuarto y una sala serían suficientes. Silencio, conexión estable y libertad. Eso era todo lo que necesitaba. En menos de 2 semanas, Adam firmó contrato con la startup, trasladó su equipo al nuevo apartamento y cargó las cajas en su propio coche, alquilado para la mudanza. No llevó muchas cosas, solo lo esencial:
Ropa, el monitor, la computadora, el cuaderno de notas, una tetera que había comprado con el primer pago de freelance. No hubo despedidas. Solo le avisó a su padre por la tarde: «Me voy». Richard solo asintió con la cabeza sin levantarse del sofá. Diane no estaba en casa. Mientras bajaba las escaleras con la última caja en los brazos, Adam sentía los dedos adormecidos. No era nerviosismo, era alivio. Cuando cerró la puerta del coche y encendió el motor, no miró atrás. Ese gesto simple, no volverse, no buscar un saludo, fue más simbólico que cualquier discusión. Allí terminaba un ciclo de silencio tragado, de favores intercambiados por desprecio, de valor medido por conveniencia. El nuevo apartamento estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes desconchadas y vecinos ruidosos, pero para Adam era un santuario. Montó su mesa con cuidado, estiró los cables como le gustaba, colgó un calendario en la pared y escribió en la primera hoja: inicio. Los días siguientes fueron los más tranquilos en mucho tiempo. El trabajo exigía concentración, pero también daba autonomía. Con el salario fijo, pudo pagar las deudas de la tarjeta, invertir en una silla ergonómica y por primera vez comprar comida sin calcular los centavos. Se sentía adulto de nuevo, no por el dinero, sino por la libertad de hacer elecciones simples sin pedir permiso. Cosas como dejar los platos secar en el escurreplatos o comer pasta con huevo a las 10 de la noche sin escuchar críticas. A veces, durante el café, recordaba a su madre diciéndole que nunca sería nadie, pero el pensamiento llegaba sin dolor, solo como un recordatorio. Él salió entero, y eso, en ese momento, ya era victoria suficiente. Adam llevaba 3 meses viviendo en el nuevo apartamento cuando sonó el teléfono con un número conocido. Era su padre. La llamada comenzó con un extraño silencio, seguido de una frase directa: «Tu madre no puede acceder a la cuenta del banco». Adam mantuvo un tono neutral. «¿Cambiaron la contraseña?», preguntó. Richard dudó. «Creo que sí. Ella dijo que no funciona nada». La voz sonaba incómoda, como si admitir este fallo fuera doloroso. Adam sabía exactamente lo que había sucedido. Diane había deshecho, sin entender, el sistema automatizado de acceso que él había configurado para ambos. Como resultado, perdieron el acceso principal, las autorizaciones dobles y hasta los recordatorios. Todo estaba vinculado a su correo electrónico, pero ella nunca había sabido navegar por eso sola. Respiró hondo. No sentía rabia, sentía una vieja fatiga, un agotamiento de quien siempre cargó con el peso de hacer que todo funcionara sin ser nunca visto. En los días siguientes, las llamadas aumentaron. Primero, pidiendo ayuda con la declaración de impuestos. Luego, para recuperar contraseñas. Después, vinieron los mensajes desesperados. La tarjeta de la luz bloqueada, la cuenta del teléfono suspendida, el débito del alquiler no reconocido por el banco. Adam, con paciencia contenida, fue respondiendo lo que podía, pero con un límite claro. No se ofreció a ir hasta allá. No se dispuso a resolverlo todo solo como antes. Solo orientaba. Hasta que, un domingo por la noche, recibió un mensaje directo de su madre. «Hijo, lo siento, creo que te juzgamos mal». Fueron las primeras palabras con peso emocional que escuchó de ella en años, pero no provocaron el efecto esperado. En lugar de emoción, sintió una extraña serenidad. Era demasiado tarde para cualquier disculpa que no viniera acompañada de un cambio real. Y él sabía que, en este caso, eso no ocurriría. Ellos no querían cambiar, querían que él volviera, no para ser acogido, sino para ser útil nuevamente. Esa misma semana, Adam recibió una propuesta inesperada de la empresa, una vacante en Toronto, con ayuda para obtener visa y reubicación. Era un cambio grande, pero algo dentro de él le dijo que era el momento adecuado. Pasó 2 días reflexionando
analizando los pros y los contras, tratando de imaginar si estaba huyendo o avanzando. Llegó a la conclusión de que era ambas cosas, y estaba bien. La aceptación de la oferta vino con un alivio silencioso, casi ceremonial. Avisó a sus jefes, comenzó el proceso burocrático y al final del mes ya tenía el pasaje comprado. Fue en ese intervalo que sus padres volvieron a llamar. ¿Puedes venir a configurar la computadora nueva? Compramos una porque la otra se bloqueó de una vez. Adam respondió con firmeza, no puedo, me estoy mudando a Canadá. Al otro lado de la línea, el silencio fue absoluto. Finalmente, escuchó solo un «ah», seguido de un intento vago de su madre. Y la cuenta de la TV sigue con error. Adam terminó con calma. Van a tener que aprender. El viaje fue tranquilo. Adam llegó a Toronto a finales del otoño, cuando las calles estaban cubiertas de hojas amarillas y el frío empezaba a anunciar el invierno. Se instaló en un pequeño estudio con grandes ventanas y una vista parcial de la ciudad. Comenzar desde cero en otro país parecía aterrador sobre el papel, pero allí, en ese contexto, era una liberación. Los días pasaron con una rutina simple y agradable. Trabajo, caminatas, cafés solitarios que no traían soledad. Adam sentía nostalgia por pocas cosas, y ninguna de ellas venía de su casa. Pensaba, a veces, en cómo habría sido si sus padres lo hubieran acogido de otra manera, pero no se permitía sumergirse mucho en esos recuerdos. Estaba enfocado en el ahora, en aprender el idioma local con más fluidez, en decorar el nuevo apartamento con plantas, en experimentar una vida sin ser medido por cuánto entregaba a los demás. Por primera vez, todo lo que hacía era para él, y eso no le parecía egoísmo. Era simplemente justicia. A pesar de estar a kilómetros de distancia, los intentos de reconexión no cesaron. Diane enviaba mensajes esporádicos, generalmente acompañados de alguna indirecta o pedido velado. Espero que estés bien allá, pero el sitio del banco sigue dando error. En otros momentos usaba frases que simulaban afecto, pero siempre con un peso calculado. Te extraño. La casa está demasiado silenciosa sin ti. Adam leía, pero rara vez respondía. Había aprendido a reconocer el patrón. La nostalgia no era por él, era por la utilidad que representaba. Era el tipo de cariño que solo aparecía cuando faltaba lo práctico. Y ahora que no podían contar con su presencia como técnico, financiero y emocional, el vacío pesaba. Richard, por su parte, casi no se manifestaba. Mandaba algún mensaje formal, generalmente con asuntos burocráticos, como si fuera un colega de trabajo distante. Adam, en algún nivel, lo entendía. Su padre nunca fue de muchas palabras, pero tampoco lo defendió. El silencio de él, al final, fue una elección. Fue durante una llamada con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa en Toronto, resolviendo cuestiones de visa permanente, cuando Adam se dio cuenta de que, de hecho, estaba reescribiendo su propia historia. La empleada le preguntó si tenía familiares a los que le gustaría traer en el futuro, si fuera aprobado en el proceso de residencia. Pensó por un segundo antes de responder. No, dijo con claridad. No había rencor en la respuesta, solo la constatación simple de que su vida estaba mejor sin ese vínculo constante de desgaste. Al colgar la llamada, miró el pequeño cuaderno donde anotaba metas e ideas y escribió en la hoja del día: no es egoísmo poner fin a lo que me hacía mal. Sintió el pecho liviano. Ya no había culpa ni necesidad de justificar sus decisiones. Era un adulto que había sido desvalorizado durante mucho tiempo, pero que ahora sabía reconocer su propio valor, aunque los demás no lo supieran. Los meses siguientes consolidaron lo que antes parecía un sueño distante: estabilidad. Adam fue promovido como coordinador de equipo y comenzó a gestionar otros desarrolladores remotos alrededor del mundo. No era una posición de poder, sino de responsabilidad.
Y él lo tomaba en serio. Trataba a cada colega con respeto, recordando cómo era ser ignorado, subestimado. La experiencia dentro de su propia casa le había enseñado más sobre liderazgo que cualquier MBA. Fuera del trabajo, creó una rutina de autocuidado que nunca tuvo antes. Compró una bicicleta usada, aprendió a cocinar platos sencillos, frecuentaba una biblioteca pública cerca de casa. Los mensajes de su madre seguían llegando, pero ahora los leía con la distancia emocional de quien entiende que algunas penas vienen de la incapacidad del otro, no de la suya. El último decía: «Estamos pensando en visitarte. ¿Podemos?». Le tomó días responder. Cuando lo hizo fue directo: «Prefiero mantener mi vida aquí separada. Espero que lo entiendan». La respuesta generó silencio por semanas. Ninguna réplica, ningún desahogo. Y eso fue, paradójicamente, liberador. Adam se dio cuenta de que, en ese ciclo que se cerraba, el paso más grande no fue salir de la casa de sus padres, fue salir de la narrativa que ellos habían creado sobre él, la del hijo inútil, el peso muerto, el eterno dependiente. Y más que eso, comprendió que había sostenido esa casa en más aspectos de lo que cualquiera admitiría. No solo con dinero o conocimiento técnico, sino con presencia, con calma, con paciencia ante las humillaciones. Diane lo llamó sanguijuela, pero él sabía, ahora con claridad, que siempre fue la estructura invisible que mantenía todo en pie. Al negarse a ser usado nuevamente, no solo rompió con los padres, rompió con toda una historia de desvalorización. Y en lugar de esa historia, comenzó a escribir otra, hecha con elecciones propias, vínculos sinceros y dignidad restaurada. Fue en su cumpleaños número 30, cuando Adam decidió no mirar atrás. No publicó fotos antiguas, ni escribió reflexiones en las redes sociales. Solo hizo una pequeña reserva en una cafetería tranquila donde solía ir los domingos. Llevó su libro favorito, pidió un pastel sencillo y un té. Era un ritual solitario, pero lleno de significado. A su alrededor, otros clientes conversaban, reían, escribían, y él estaba allí, presente, completo consigo mismo. Durante mucho tiempo, Adam creyó que la vida adulta llegaría con grandes logros o celebraciones destacadas. Pero ese día entendió que su mayor logro fue liberarse de la constante necesidad de probar algo a los demás. Ya no necesitaba la aprobación de su madre, ni el silencio cómplice de su padre. No necesitaba explicar su ausencia, justificar su distancia, ni compensar la falta de afecto con ayuda práctica. Había dejado de ser un proyecto de los demás. Ahora era completo por sí mismo. Al salir de la cafetería caminó hasta el parque cercano. Los árboles aún estaban despojados del reciente invierno, pero algunos brotes verdes anunciaban el renacer. Se sentó en un banco de madera y abrió su celular. Sin planearlo, entró en la carpeta de archivos antiguos. Registros de transferencias bancarias que había hecho en nombre de sus padres, anotaciones de cuentas pagadas, contraseñas guardadas, conversaciones borradas. Estuvo unos minutos mirando todo eso. Era el pasado documentado de una dedicación que nunca fue reconocida. Con un gesto firme, borró toda la carpeta. No como forma de venganza, sino como cierre. Eso ya no formaba parte de él. Guardar era una forma de mantenerse disponible y él ya no lo estaba. No era rencor, era decisión. Al levantarse del banco, sintió el viento frío en el rostro y sonrió. Por primera vez en años no sentía peso alguno en los hombros. Solo era él, su historia y la libertad de no tener que cargar más con lo que no era suyo. Una noche, al revisar una antigua copia de seguridad de archivos, Adam encontró una carpeta olvidada llamada Sistema PAIS V1. Era un conjunto de hojas de cálculo, manuales de acceso y tutoriales que había creado años antes, en un intento de facilitar la vida de sus padres con el banco, los servicios online
e incluso el uso básico del celular. Miró aquello durante unos minutos con una mezcla de orgullo y tristeza. La dedicación estaba allí, detallada en cada pestaña de Excel, en cada anotación clara y paciente, como si intentara compensar el amor que nunca se mostró. Se dio cuenta de que ese esfuerzo había sido un gesto de amor, sí, pero también de esperanza frustrada. Esperanza de que al ayudar sería reconocido, de que al ser útil sería visto. Y ahora sabía que ninguna hoja de cálculo cambiaría la forma en que habían aprendido a verlo. No porque fuera insuficiente, sino porque ellos eran incapaces de reconocer lo que no sabían nombrar. Esa misma semana decidió imprimir una de esas hojas de cálculo, la más completa. La dobló con cuidado, la puso dentro de un sobre y la envió a la antigua dirección de sus padres, sin billete, sin firma, sin explicación. Solo ese último regalo silencioso, un cierre. Sabía que probablemente no entenderían el gesto. Tal vez ni siquiera sabrían que fue él quien lo envió. Pero para Adam ya no importaba más. No necesitaba que lo entendieran. Solo necesitaba soltar, cerrar, dejar ir. Al salir de casa esa mañana, pasó frente al buzón del edificio y sintió una tranquilidad difícil de explicar. Por primera vez, todo estaba en su lugar. Ya no debía nada, ni justificaciones, ni asistencia, ni afecto forzado. La libertad que había conquistado no era solo física, era emocional. Era la libertad de ser, de existir, de no cargar con el nombre de sanguijuela como si fuera una sentencia. Sabía lo que era, y eso era suficiente. Con el tiempo, los vestigios del dolor antiguo fueron quedando más distantes. Aún había recuerdos, claro, algunos más fuertes que otros, pero ya no tenían el mismo poder que antes. Cuando surgían, ya no venían acompañados de culpa o rabia, solo como recuerdos de alguien que pasó por eso y sobrevivió. Adam no sentía la necesidad de borrar el pasado. Sabía que lo que vivió había moldeado la forma en que ahora elegía sus relaciones, sus límites e incluso su rutina. Era más selectivo con quién dejaba entrar en su vida, más atento a las señales de falta de respeto, más firme al decir no. Con los compañeros de trabajo, mantenía una postura acogedora, pero no permisiva. Aprendió, de la forma más difícil posible, que ceder siempre no es generosidad, es autonegación. Y ya no tenía espacio para eso en su vida. Fue en un evento sobre salud mental y tecnología, donde Adam fue invitado a dar una conferencia sobre productividad remota y equilibrio emocional, cuando se dio cuenta de lo mucho que había transformado su propia trayectoria en una fuente de inspiración. Contó parte de su historia, sin victimización, pero con verdad. Habló sobre el agotamiento, sobre el peso del trabajo invisible dentro de casa, sobre la importancia de reconocer sus propios límites, incluso cuando eso significaba decir no a la propia familia. Al final, una joven se acercó, emocionada, y dijo: «Pusiste en palabras lo que nunca pude explicar, ni para mí misma». Adam sonrió, conmovido pero tranquilo. Ya no necesitaba probar nada, ni a los demás, ni a sí mismo. Solo vivir con verdad ya era suficiente. En los meses que siguieron, Adam recibió algunos pocos mensajes de su madre. Uno, en particular, llamó su atención. «Hoy recordé cuando arreglaba el enrutador cada vez que se caía la internet. Nunca te agradecí por eso. Espero que estés bien». La leyó con calma, pero no respondió. Ya no sentía la necesidad de posicionarse ante cada intento de reconexión. Entendía que algunas personas solo reconocen el valor de lo que tenían cuando lo pierden, y aún así, no siempre cambian. Diane no se estaba disculpando de verdad. Estaba recordando, con cierta nostalgia, la utilidad que perdió. Y Adam, ahora, no se sentía más tentado a llenar ese vacío. Su energía estaba enfocada en el presente, en el nuevo curso de idiomas que había comenzado,
en las reuniones semanales con amigos que había conocido en Toronto, en las ideas que cultivaba para abrir su propia consultoría. La vida seguía y finalmente él tenía el control del ritmo. Una tarde, mientras organizaba libros en casa, Adam encontró una foto antigua de su infancia. Estaba al lado de su padre, sosteniendo un carrito de juguete con una sonrisa tímida. Observó la imagen con atención. No sintió tristeza ni rabia, solo una leve compasión por ese niño que, sin saberlo, pasaría años tratando de ser visto. Guardó la foto de nuevo, no por apego, sino por respeto a su propia historia. Había aprendido que no necesitaba borrar el pasado para seguir adelante, solo dejar de vivir atrapado en él, y eso hacía toda la diferencia. Esa noche salió a caminar por las calles iluminadas de Toronto, con las manos en los bolsillos y el corazón ligero. La ciudad ya no le parecía extraña, ni el silencio aterrador. Era finalmente su hogar, y allí, entre desconocidos y elecciones propias, entendió: nadie tiene que aceptar ser tratado como una carga para demostrar su valor. A veces, la mayor fuerza está simplemente en irse y nunca más volver por la misma razón. Años después, durante una entrevista para una revista especializada en tecnología y comportamiento, Adam fue invitado a responder una pregunta sencilla. ¿Cuál fue el punto de inflexión en tu vida? Pensó unos momentos antes de responder. No mencionó el despido, ni el nuevo empleo, ni el cambio a Canadá. Solo dijo: fue el día en que entendí que no soy ingrato por salir de donde no me respetan, y que el amor verdadero no exige autoabandono. El periodista anotó en silencio, sorprendido por la claridad de la respuesta. Adam no dijo eso para causar impacto. Lo dijo porque era lo único verdadero que había aprendido con absoluta certeza. Crecer, para él, no significó alcanzar una carrera exitosa o vivir fuera. Significó dejar de buscar validación donde solo había exigencia. Significó liberarse de la imagen moldeada por quienes nunca lo vieron realmente. Hoy Adam no siente la necesidad de revisar esa casa. No hay rencor, pero tampoco nostalgia. Cuando piensa en sus padres, solo desea que estén bien y que tal vez hayan aprendido algo del silencio que quedó. No espera reconocimiento ni justicia emocional. Su victoria no está en probar que ganó, sino en vivir una vida en la que se siente en paz, con él mismo, con sus elecciones, con el camino que trazó. Al caminar por la ciudad, cruzando rostros anónimos en medio del frío canadiense, Adam lleva solo lo esencial, la certeza de que ya no es esa sanguijuela que tanto decían. En realidad, siempre fue el pilar, y hoy es la propia casa. Fin.